Hola, buenas tardes en México. Bienvenidas a todas las personas que nos siguen en esta charla titulada El caso Rushdie, censura y libertad. Y bueno, aunque este es un espacio de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, creo que en realidad esta es una charla que habla por toda la universidad, que en su conjunto defiende que la literatura es un espacio de libertad y nunca un campo de batalla. De hecho, consideramos en la UNAM que este es un espacio de defensa de la libertad a través de los libros y que donde consideramos que los escritores son justamente personas de letras y no de armas. Aquí respetamos la libertad y la escritura como un mismo concepto y por tanto, desde luego, manifestamos y rechazamos definitivamente toda la violencia que se ha generado y los atentados que ocurrieron el viernes pasado contra el autor Salman Rushdie. Este escritor de quien vamos a hablar esta tarde ha estado en nuestro país en algunas ocasiones, la primera en 1997, después en 2014 invitado por el High Festival, que está a punto justamente de comenzar. En ese entonces se hacía en Jalapa, ahora tiene lugar en Querétaro. Y en 2015 justamente vino a la FIL Guadalajara. Pedro Ángel Palou justamente lo presentó en aquella ocasión. Y bueno, Rushdie se ha convertido, como sabemos, al paso de los años, en una figura emblemática, en una especie de paradigma de la libertad de expresión, no solo porque es un autor muy talentoso y es importante hablar de que fundamentalmente es un autor y que lo que hace es literatura y por tanto también ficción, sino también porque ha sido muy activo y definitivamente una vocal en la defensa de las libertades. El caso Rushdie, entonces, es un caso que debe importarnos hoy, no solo en México y en la cultura mexicana, sino muy especialmente en la universidad, en la UNAM, porque aquí, en las universidades, es donde construimos y fundamentalmente creamos lectores, pero también estudiantes, con la intención de que sean críticos y participativos, éticos también. Para enfrentar la intolerancia y la desinformación necesitamos precisamente revisar casos como el de este autor, analizarlos, discutirlos de la mano de especialistas como los que nos acompañan hoy. Así que por eso teníamos y tendremos que hablar del caso Rushdie. Los voy a dejar entonces con mi querida Julieta García, escritora, autora, editora, que además es la subdirectora de esta casa, la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Y nos acompañan, bueno, primero de casa, la doctora Aurora Piñeiro, que además de ser docente académica, ensayista, es quien creo que desde la UNAM ha dirigido el mayor número de tesis justamente en el marco de Salman Rushdie. También ha escrito, ella nos va a platicar sobre lo que ha escrito e investigado justamente sobre este autor. Nos acompaña también Gastón García Marinozzi, que es desde luego autor, espero que todo el mundo lo haya leído, periodista, pero también se ha dedicado a la gestión cultural y conoce el comportamiento de las comunidades lectoras y quizá nos pueda guiar también por qué la lectura, como la escritura, es también un espacio de resistencia y de revolución. Y finalmente, Pedro Ángel Palau, que también agradezco mucho que esté con nosotros, otro docente, lingüista, narrador, profesor, ha sido académico, editor, entre otras muchas cosas, y que justamente presentó a Salman Rushdie cuando estuvo, como dije, en la FIL Guadalajara. Así que me da muchísimo gusto tener este trío de especialistas con quienes podremos hablar junto con Julieta de este tema que tenemos que hablar desde el rechazo a la violencia a escritores y autores. Julieta, te dejo la palabra y nos vemos después de esta charla. Muchísimas gracias, Anel. Gracias a todos por estar con nosotros en este live. Gracias a los tres autores, investigadores, escritores, editores y gente muy querida y conocida ya, a Aurora, Pedro y Gastón, por estar con nosotros ahora, hablando de esto que es realmente muy importante, porque al hablar de Salman Rushdie y de este caso estamos hablando en efecto de la libertad y de la censura. Vamos a empezar con Aurora. Como ya dijo Anel, es académica de la UNAM, es especialista en literatura inglesa y sus derivados, y ha trabajado mucho sobre Rushdie, ha escrito sobre él y tiene de hecho algo ahora que nos va a compartir, y yo voy a tratar de meter algunas cosas para que a partir de lo que dice Aurora podamos
retomar los demás y hablemos sobre este caso específico. Muchas gracias, gracias Julieta, gracias Anel y a todo el equipo de la Dirección de Literatura por la posibilidad de hablar el día de hoy sobre el caso Rushdie, que para mí es equivalente de valentía e imaginación. 3 diosas aladas resguardaban la entrada a la Meca. Sus templos eran visitados por quienes llegaban o salían de la ciudad y ofrecían tributos a alguna de estas deidades todavía representativas de un pasado nómada y matriarcal en un mundo en transición hacia lo sedentario y patriarcal. Las 3 diosas, Al-Lat, Al-Manat y Al-Usa, se encontrarían también en el corazón de un debate relacionado con la Sura 53 del Corán. Muhammad ibn Abdullah, a quien el mundo occidental conocería después como el profeta Mahoma, bajó un día de la montaña para dictar la mencionada Sura 53 que alentaba el culto a estas figuras. Así nos cuenta Salman Rushdie en Joseph Anton Memorias su versión sobre el inicio de la controversia relacionada con este conjunto de versos que el mismo profeta Mahoma rechazaría tiempo después. El mencionado profeta bajó de la montaña en otra ocasión y con gran incomodidad declaró que había sido engañado en su visita previa. El demonio, disfrazado de arcángel, le había dictado los versos sobre las 3 diosas y por lo tanto la revelación no era divina sino satánica y debía ser extirpada del Corán inmediatamente. Así, esos versos adquirieron su condición de satánicos y fueron desautorizados. Los acontecimientos que convirtieron a la Sura 53 en un texto apócrifo nos invitan a plantearnos una serie de preguntas sobre los procesos de autorización y desautorización relacionados con los libros que hoy llamamos sagrados en distintas tradiciones. Nos llevan a examinar los procesos de exégesis que se realizan durante la conformación de dichas obras y sus lecturas posteriores, y en el caso particular de las diosas aquí deslegitimadas, en un mecanismo de sustitución en el que lo múltiple y femenino fue reemplazado por lo monoteísta y masculino. Así se fija un significado que se promoverá como lo verdadero e incuestionable siglos después. En Los versos satánicos, novela publicada en 1988, Rushdie se plantea estas y otras preguntas al interior de una obra literaria, y subrayo una obra literaria, una novela, una escritura de ficción, cuyos juegos interpretativos son múltiples y donde los recursos de distanciamiento en relación con la tradición islámica también son diversos. Además de la sustitución de los nombres, el profeta del relato no se llama Mahoma, ni vive en una ciudad llamada Meca, por ejemplo. El filtro narrativo más importante consiste en que la figura profética de la novela aparece en los sueños de uno de los personajes protagónicos, quien está perdiendo la razón a causa de una crisis de fe. Sin embargo, a pesar de todos estos filtros, la obra fue acusada de ser un ataque crudo y directo al Islam, al profeta Mahoma y al Corán. Y el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, de 1989, se declara la fatwa, el edicto que fue traducido como sentencia de muerte en contra del escritor de origen indio y nacionalidad inglesa. En ese momento inicia lo que hoy llamamos el Rushdie Affair o el caso Rushdie, es decir, el largo peregrinaje de un artista sometido a más de una década de persecución y censura, bueno, ahora sabemos que mucho más, y el fenómeno publicitario de diversa índole que se suscitó a lo largo de ese primer periodo. Este es también el origen de las memorias de Salman Rushdie con el título Joseph Anton, publicadas en el 2012, y el título es muy bonito porque con él Rushdie también rinde tributo a 2 de sus escritores favoritos, Joseph Conrad y Anton Chekhov. De ahí viene el nombre creado como su seudónimo o como su doble autoral. Joseph Anton es un libro complejo donde Rushdie aborda un número amplio de temas e implementa más de un juego literario. Es una obra donde las convenciones del subgénero memorias se cumplen en un cierto sentido, pero se ven desbordadas en otros. Rushdie da cuenta de lo sucedido con su vida y su narrativa a partir de la declaración de la fatwa,
pero también nos entrega un texto con el que construye una figura de autor como defensor de la libertad de expresión. En el recorrido, el narrador en tercera persona nos comparte una bitácora de las lecturas realizadas y los procesos de escritura del Rushdie novelista. Aborda el tema de la identidad y la manera en que Rushdie articula el concepto de migrante, o para ser más exactos, el ser en migración, porque para él es algo inacabado, algo en constante cambio, y nos brinda, por último, una definición de literatura que cierra el libro con una vuelta a lo que Rushdie es, un demiurgo de la palabra. Y aquí me permito hacer un paréntesis para insistir en que Rushdie no es solo el escritor de los versos satánicos, sino el creador de 14 novelas, 12 volúmenes ensayísticos, una colección de cuentos y el editor de varias antologías de prosa breve, entre otros variados títulos y ejercicios de escritura. De este enorme mundo escritural, me permito compartir con ustedes mi lista de favoritos. Y quiero empezar por este, Midnight's Children, o Los hijos de la medianoche, publicado en 1981, que para mí es el top one de la obra de Rushdie. Es una novela deliciosa, donde se cuenta el nacimiento de un personaje llamado Salim a la medianoche, de justo el momento en el que se está declarando la independencia de la India. Por lo tanto, el nacimiento de esta nueva nación independiente queda irremediablemente ligado al nacimiento de este personaje y de otros más, por eso es en plural lo de los niños de la medianoche, cuyas historias de vida se irán narrando en paralelo a la historia de la nueva nación. Y en este sentido, Rushdie explora lo individual y lo colectivo, la imposibilidad de separar al individuo de su contexto histórico y nacional. Es una novela sobre el tema de la memoria como una facultad humana falible, pero también como una facultad indispensable para crear un cierto sentido de identidad, ya sea individual o colectivo. A esta novela le sigue Shame, y aquí se las comparto, publicada en 1983, y que aunque se pueden leer de manera separada como obras autónomas, en cierto sentido es una secuela o continuación de Los hijos de la medianoche, porque en Vergüenza se cuenta la partición de la India. Bueno, en ambas novelas se alude a la partición de la India y en cómo lo que era la India se va subdividiendo en Pakistán, Bangladesh y lo que ahora llamamos la India. Y la razón por la que el título es Vergüenza es porque aquí se cuenta la historia de dos familias que entran en conflicto y de la misma manera que hermanos entran en conflicto en la partición y los niveles de violencia con los que esta separación ocurre es la parte que nos remite al concepto de vergüenza. Oye, Aurora, vamos a parar un poquito aquí y vamos, yo entiendo perfecto y nos encanta que hayas hecho esta reflexión, pero para dar un poco de espacio, déjame decirle a quienes nos están escuchando que tenemos 50 minutos y tenemos 10 minutos para comentarios y preguntas. Y me gustaría, si tú estás de acuerdo, dejar que Pedro y Gastón intervengan y después podemos hacer una selección del resto de los libros y así, pero me gustaría como poder apuntalar algunas cosas a partir de lo que ya dijiste, que es muy interesante, y de lo que has narrado. Estas dos primeras obras de las que estás hablando tú son fundamentales, y son fundamentales también para entender qué es lo que pasa con Salman Rushdie y cómo él mismo ha percibido algunos elementos de los que quiero que hablemos con Pedro y con Gastón. Si estás de acuerdo, vamos a darle la palabra a Pedro, y quiero empezar un poco por que nos hagas, Aurora ya nos dio un perfil muy general, si puedes tú hacer un perfil también desde donde tú ves la presencia de Salman como autor, porque me da la impresión de que las nuevas generaciones, algunos de ellos tal vez nos están escuchando, no saben muy bien quién es Salman Rushdie. Hace algunos años eso era como impensable, y ahora otra vez volvió a estar en las noticias. Me parecería muy importante que nos dijeras
¿Cuál es el peso de este autor? ¿Por qué es relevante? Cuéntanos un poquito, Pedro. Tienes que abrir tu micrófono. Gracias, Julieta. Muchas gracias también a Aurora por este inicio tan importante, contextualizando a un autor que, como has dicho, a lo mejor tristemente una nueva generación no conoce, lo cual es un poco complicado. No sé cuántos de esa nueva generación no lo conozcan. En la FIL de Guadalajara, el Salón Carlos Fuentes estaba lleno y los muchachos traían los libros de Rushdie. Me pasa con esta declaración un poco lo que le pasó alguna vez en una invitación que le hice a Salvador Elizondo, que dijo: yo soy un autor inédito, no sé para qué vienen, y de pronto todo el mundo en el público sacó un libro de Elizondo. Entonces eso de que era autor inédito era como medio mentira, ¿no? Entonces Rushdie es, por un lado, un mito, es una figura mítica, pero es un ser humano. Entonces el ataque del viernes lo que nos regresa es al ser humano, a un ser humano que lleva 2 años y medio apenas diciendo en todos los medios que agradece por fin que las reseñas vuelvan a estar en la zona de literatura y no en la zona de política. Qué triste que estemos volviendo a hablar de Rushdie por el ataque a sus 75 años, que, para seguir ponderando el contexto, son los 75 años de la India y de Pakistán. Acaba de publicar, de hecho, un artículo sobre el gran problema de la falta de democracia en la India en este momento y sus grandes dudas de lo que va a ser el futuro de la India, en una antología que acaba de salir justo con Jhumpa Lahiri y con muchos otros escritores importantes, Arundhati Roy, hablando precisamente del tema de la democracia. Y durante muchos años Rushdie ha insistido, eso estaba haciendo de hecho en Nueva York, el día que lo atacaron, hablando sobre la libertad de expresión, sobre la importancia de proteger escritores y traerlos en el exilio. Mi primer contacto con Rushdie personalmente, no el primer contacto como lector, mi primer contacto como lector ocurrió con un muchacho, por cierto, totalmente distinto de Heidi Matar, este muchacho de 24 años que, por cierto, nació una década después de la Fetua o la Fatwa, que acepta, hoy lo sabemos por las declaraciones de prensa, ayer no lo sabíamos, hoy sabemos que solo leyó 3 páginas de la novela, y creo que es algo que podemos discutir después. 3 páginas de la novela, el ayatolá no leyó ni una, pero era un momento histórico de Irán importante, en donde después de la crisis de los misiles, de la revolución de Irán, esta declaración a Rushdie implicaba una toma de postura sobre somos los líderes del Islam mundial y podemos decidir quién ataca o no el Islam. Entonces mi primer contacto con Rushdie es un alumno libanés de Puebla que va a Londres en 88 y me trae los versos satánicos escondidos en periódico para que su papá no los vea, ¿no? Envueltos en periódicos. Mi edición de los versos satánicos es la primera edición traída en un avión, cuando ya en 89 traer un libro de Rushdie implicaba que te pudieran hacer algo, ¿no? Recordemos que a su traductor japonés lo mataron, que a varios de sus editores, incluido el editor sueco, sufrió atentados, y que Rushdie vivió más de 10 años en el ostracismo, escondido bajo el seudónimo de Joseph Anton, que usa en sus memorias. Pero mi primer contacto con Rushdie ocurrió justo con el Parlamento Internacional de Escritores, que creó las Casas Refugio. Cuando yo inauguré la Casa Refugio en Puebla, ya el que la inauguró fue el segundo presidente del Parlamento, que es Wole Soyinka, pero todo el contacto previo, formal, para establecer la casa, fue con Rushdie. Y luego me tocó esa gran oportunidad de compartir con él el escenario y presentarlo en el Salón Carlos Fuentes. Me impresionaron 3 cosas que son importantes contar y que, aunque parecen extraliterarias, forman parte de mi lectura actual de lo que pasó. La primera es: no había seguridad, ni siquiera de la feria, porque yo entiendo que Rushdie ya estaba harto y no trajera seguridad, pero ni siquiera la feria lo llevó del hotel, digamos que nos fuimos caminando, su editor, él y yo. Nadie nos protegió, ¿no? Ahí hubiera podido ocurrir cualquier atentado con toda facilidad. Muchos periodistas han comentado en los últimos días que bajó la guardia, y este concepto es otro concepto que yo quiero cuestionar, porque en lo que Aurora nos ha comentado sobre Joseph Anton está una idea fundamental, que es dejar de tener miedo. No baja la guardia un autor que ha sufrido ya toda esta persecución. No hay ningún otro autor moderno en la historia de la literatura moderna que haya sufrido este grado de censura
y este grado de persecución. No digo que no haya, de hecho, hoy en día, según el PEN Club, hay 400 autores perseguidos en el mundo, pero ninguno ha sufrido lo que ha sufrido Rushdie. Y es más bien un acto de coraje, no de bajar la guardia, el decidir vivir una vida normal después de tantos años de persecución, de esconderse, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero fue una cosa que me impresionó mucho. Lo segundo es que Rushdie no había perdido el sentido del humor, este sentido del humor de un wit inglés indio brutal. Se burlaba de todo, se burlaba de cada una de las acciones, del micrófono, de los que hablaban, de las preguntas. Tenía un grado de distancia sabia, como de un viejo brahman, así me pareció, un viejo brahman que se ríe de sí mismo, que es algo súper importante para entender a Rushdie. Es un autor que empieza su humor riéndose de sí mismo. Por cierto, a lo que Anel comentaba, también vino a la Feria del Libro de Oaxaca varias veces, una vez por lo menos que yo tenga entendido, y una vez invitado por Paco Goldman al premio Aura Estrada, también en Oaxaca. O sea, tiene una relación con México importante, no solo de ferias o del HEI o de cosas muy grandes, sino de proteger y ayudar a otros escritores como Paco Goldman en la creación de este premio. Pero eso lo comento tangencialmente. Y luego, y ahí voy yo a terminar mi primera intervención, lo más importante para él en ese discurso bellísimo de la medalla Carlos Fuentes fue afirmar el papel de la imaginación como la verdadera soberana de las libertades humanas. Y Aurora nos dijo muy claramente hoy, cuando sucede la fetwa y cuando empieza la persecución, se trata de una novela. Rushdie nunca dijo nada en contra de nadie. Son sus personajes, no es el autor, algo que cualquier crítico literario entiende, que no es el autor, es el narrador, son los personajes. Son los personajes de una novela de una libertad brutal que empieza con un accidente aéreo en el cual sobreviven precisamente por cuestiones entre realismo mágico y fe y bla, 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 dos personajes. Y todo el tiempo es un juego entre... no sé si Aurora estaba de acuerdo conmigo, pero si bien ella hablaba de la primera novela como de un tipo, yo creo que los versos satánicos habla de la metamorfosis, de la transformación. Ese es el gran tema de toda la novela. Y está llena de juegos, es una sátira, con la libertad absoluta de la sátira. Pienso, por ejemplo, como una comparación para que los que nos están viendo y escuchando piensen de qué grado de absurdo es esta persecución de tantos años a Rushdie, de 33 años. Imagínense que los autores los dibujantes y creadores de South Park, la serie de televisión animada, escribieron una obra de Broadway, por cierto, una de las más exitosas de los últimos años y divertidísima, que se llama The Book of Mormon. Y a ninguno de ellos, ningún mormón de Utah, les ha declarado la guerra, ni los ha intentado matar, ni han tenido simplemente es la libertad de la creación, la libertad de la escritura, la brutal libertad de la creatividad, la que te permite burlarte y satirizar. Si no satirizamos, es absolutamente imposible ver el mundo. Y por eso yo termino diciendo que vamos a decirlo así, la gran enseñanza indirecta, porque Rushdie nunca pensó enseñarnos nada más que contar historias, pero la gran enseñanza indirecta de Rushdie es que tenemos que proteger la libertad de expresión con todo lo que sea, con nuestras vidas, con todo lo que tenemos. Otro autor muy importante también de origen, digamos, mixto inglés, es sudafricano, que es John Malcolm Coetzee, escribió un libro de ensayos, que es un libro que no leemos en español tristemente, que es fundamental, que se llama Giving Offense, sobre la censura, donde hay un ensayo, uno de los más grandes ensayos que yo he leído sobre la censura contemporánea, sobre el poeta afrikáner Breitenbach. Y la pregunta que se hace Coetzee y que se ha hecho Rushdie en los últimos años con gran inteligencia, con esa brutal inteligencia que tiene Rushdie, es ¿a quién ofendo? Y si ofendí, asumo la condición de ofensor. Ni modo, soy escritor, ofendo. No me importa hacerlo. Lo asumo como parte de mi responsabilidad y mi ética literaria. Sé que en lugar de cambiar, fíjense por eso el título de Coetzee, no es
ofenderse, sino es giving offense. Ese uso del ing en inglés es fundamental. Quien ofende es quien tiene que asumir las consecuencias de la ofensa. El gran problema es que, y Aurora y Gastón no me dejarán mentir, hace 33 años vivíamos un mundo totalmente distinto que el que vivimos ahora. Ahora, según el Pen Club, y esto es brutal, el 65% de los escritores norteamericanos se autocensuran. Son estadísticas del Pen Club, no mías. 65% de los escritores entrevistados por el Pen Club se autocensuran para evitar la crítica. Sí. Yo creo que ahí tenemos algunos temas súper interesantes para hablar, más allá de la brutalidad que todos condenamos del atentado y la esperanza que tenemos todos de que Rushdie, a pesar de que estas heridas que sufrió, que su hijo ha dicho que le van a cambiar la vida para siempre, por lo menos nos lo permitan vivo y nos lo permitan hablando y expresándose. Muchísimas gracias, Pedro. También has puesto sobre la mesa cosas fundamentales. Y ahora quiero darle la palabra a Gastón para que podamos dialogar, y les voy a soltar en un ratito algunas preguntas y unas cosas para que podamos pelotear. Gastón y yo compartíamos, bueno, gracias a Gastón, de hecho, la apreciación que él tiene de cómo se publicó a Rushdie. O sea, como en ese momento, cuando era una cosa muy polémica, las editoriales tomaron una postura de libertad también. Y además de eso hay algunas otras cosas que Gastón tiene como muy claro y muy presente, y me gustaría que retomáramos un poco esa visión que él tiene de cómo sí hay una postura que tomar desde quien publica y desde quien lee, no solo desde la postura del autor. Adelante, Gastón. Muchas gracias, Julieta, Anel, Gaby. Gracias, Aurora, Pedro Ángel. Qué gusto estar con ustedes para hablar de esto, a pesar del horror vivido hace ya casi una semana, cuando atacan a Rushdie. Lo que finalmente son para mí tres grandes razones que a partir del viernes se activan de una manera alerta y que creo que nos está llevando a todos en esta conversación. La primera y principal, por supuesto, el riesgo de vida, el cuerpo atacado de esa persona, que es Salman Rushdie. Lo segundo es, por fin, la concreción de la amenaza, ¿no? Que parecía que estaba latente, aunque ya había habido muchas víctimas, como dijo Pedro Ángel, el traductor japonés, el traductor italiano que fue atacado, editores, mucha gente que fue amenazada por esto, pero ese miedo latente que estuvo por más de 3 décadas y ya parecía que no iba a ser posible. Bueno, el viernes vimos que hay alguien dispuesto a eso, alguien que no solo no lo leyó a Rushdie, sino que ni siquiera había nacido cuando empezó toda esta locura, ¿no? Y el tercero y más importante, porque creo más importante a nivel de lo que estamos conversando, que es ese repliegue de la libertad de pensamiento y libertad de expresión que estamos viviendo desde hace muchos años. Como decía Pedro también en esta encuesta del Pen Club, hay un repliegue, creo, a partir de esa amenaza que le hacen a Rushdie. Hay un repliegue en la manera de pensar, en la manera de escribir, en la manera de expresarse, un repliegue de un estilo de vida, ¿no? Que creemos que debemos defender en libertad, ¿no? Porque luego de lo de Rushdie viene el 11 de septiembre en los Estados Unidos, vienen los ataques a Charlie Hebdo, en Francia, vienen los atentados en París también. Hay muchas situaciones que nos han llevado no como efectos colaterales, sino como efectos concatenados uno detrás de otro, porque todos tienen el mismo sentido y el mismo origen. Es un ataque a un estilo de vida que supone que la libertad es prioritario, ¿no? Y hay un repliegue en este estilo de vida que nosotros podemos llevar lejos de fanatismos, donde también empezamos a autocensurarnos, donde empezamos a no reconocer algunas cosas que hace mucho tiempo hubieran sido sin ninguna duda, ¿no? Como por ejemplo, que señalabas, Julieta, lo que fue la publicación de los versos satánicos en español, que es una historia épica prácticamente, ¿no? Es una historia fabulosa porque, por supuesto, muchas editoriales de todo el mundo empezaban a ser amenazadas, atacadas incluso, los traductores, ¿no? Entonces en español se decidió
17 editoriales en España se reunieron con el aval y el apoyo del Ministerio de Cultura de España para que la edición saliera con la firma de todas las editoriales, de ninguna en particular, ¿no? El traductor tuvo que firmar con seudónimo, por supuesto, y ese fue el libro que en el 89 se distribuyó en toda Latinoamérica también, y por supuesto en España, ¿no? Contaba Daniel Divinsky, uno de los grandes editores de Argentina, el editor de Quino, ¿no? Mafalda, Fontana Rosa, etc. Bueno, contaba que en la Feria del Libro de Buenos Aires en el 89, el presidente de entonces, que era Menem, pidió que no se publicitara el libro, que no se exhibiera. La razón en ese momento era porque estaba en una negociación comercial con Irán para la exportación de arroz, ¿no? Entonces pedía que se minimizara cualquier presencia de los versos satánicos. Por supuesto, los editores se negaron por completo a eso, y ya todas las editoriales, en todos los stands de la feria, había un ejemplar, ¿no? Bueno, son esas historias que hoy no sé si volverían a ocurrir. Es la gran pregunta que me hago, y francamente no quisiera saber la respuesta, ¿no? Porque es un tono que ha tomado nuestras sociedades respecto a este miedo. No sé si ustedes se acuerdan un caso que no es literario, pero tiene que ver con el arte. En el año 2017, el presidente iraní, Rouhani, visitó Italia, y cuando fueron con el entonces primer ministro Matteo Renzi, que fueron al Museo Capitolini en Roma, taparon las esculturas desnudas para no herir la susceptibilidad del señor presidente, porque se veía una Venus desnuda o veía unos hombres desnudos, iba a ser ofensivo, ¿no? Entonces esa defensa que nos decía Pedro Ángel recién del poder ofender, parece que ya es imposible. Si desde círculos de poder, como puede ser el gobierno italiano, también por negocios, por supuesto, con Irán, era capaz de tapar, no sé si se acuerdan de ese caso, pero era brutal y totalmente escandaloso, ¿no? Y así ha sucedido en muchos casos. El propio Jacques Chirac en Francia, entonces presidente, con los versos satánicos, pedía que Rushdie pidiera perdón por el libro, ¿no? Él fue uno de los líderes de Occidente que lideró también este pedido, como tanta gente, de que Rushdie pidiera disculpas por el libro, cosa que por supuesto nunca hizo ni hará ni... Gastón, sí. perdona que me interrumpa, que te interrumpa. Hubo un momento en que Rushdie pidió una disculpa, de la cual se arrepintió de la disculpa, y sí dijo en algún momento que lamentaba haber ofendido, y luego justamente entendió que no tenía que defenderse, pero esa defensa era una defensa de la vida. O sea, si no decía eso en ese momento, sentía que lo mataban. Pero después él mismo no solo se contradice, sino que dice, cometí un error al haberme disculpado. Esto es una obra de ficción, y yo voy a asumir la responsabilidad de ofender, que creo que es un tema interesante a discutir después. Perdón. No, gracias por acotar esto, porque quería llegar al punto en que el resto tenemos la responsabilidad de defender esa postura de Rushdie, ¿no? De defender la libertad de la manera más absoluta. Cuando oímos que alguien dice, sí, yo defiendo la libertad de expresión, pero tal cosa, ese pero elimina ya cualquier defensa de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, ¿no? Está lleno de personas que justifican, como hoy mismo lo ha hecho, bueno, estos días, el presidente de Irán, que volvió a decir que la culpa era de Rushdie, que ellos no tenían responsabilidad en este ataque, pero la culpa era de Rushdie. Y hay mucha gente en nuestros contextos de libertad, en nuestros contextos democráticos, que tienen un posicionamiento similar, ¿no? En el sentido de debilitamiento de la defensa de la libertad. Y eso es lo que digo yo en la tercera razón por lo que es tan importante, cuando hay este repliegue de la libertad y hay peros a la hora de defenderla, cosa que no debería ocurrir, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias también por eso. Yo quiero nada más hacer como una acotación también para quienes nos están escuchando, que son varias personas. Les quiero recordar que al final va a haber un momento para que ustedes hagan algunas preguntas a nuestros ponentes ahora, y para que manden saludos si quieren, o para que hagan cuestionamientos. Vamos a tomar de eso 10 minutos.
Además, quiero decirle también a nuestros ponentes y soltar algunas cosas así como al ruedo para que discutamos. La primera es, este es un caso muy importante porque no es periodista. O sea, lo dijo Aurora al inicio y lo han ustedes subrayado también Pedro y Gastón. No es un periodista. En México y en muchos otros países los periodistas son perseguidos muchas veces por decir cosas que están en contra del poder, pero digamos que es una labor de investigación la que ellos están haciendo, no una labor de creación. Aquí hay una diferencia radical y me gustaría que nos dijeran un poco qué piensan de esta postura frente a un escritor de narrativa, o sea, por qué ha sido tan notable la respuesta. ¿Por qué seguimos discutiendo ese tipo de cosas en la creación literaria, por un lado? Por otro lado, también me parece que hay algo de lo que estaba hablando Gastón y de lo que hablaron también Pedro y Aurora, que tiene que ver con el tema del choque cultural, los choques culturales. Salman Rushdie siempre ha estado por la tolerancia y lo ha dicho en muchas ocasiones. Y entonces ahora parece una cosa como ¿cómo negociamos la tolerancia en un entorno como el actual, tan polarizado? O sea, cómo ser tolerantes con un autor y a la vez ser tolerantes a lo mejor con los demás. Karl Popper decía que hay una paradoja en eso y hay una trampa. Me gustaría que ustedes también lo hablaran y después, al final, entremos al tema de la resistencia de la escritura, que es uno de los temas fundamentales y Salman Rushdie es a lo mejor uno de los primeros ejemplos. ¿Quién quiere tomar la palabra para que de ahí peloteemos? Gastón. Y luego va Pedro y luego va Aurora. ¿Les parece bien? Muchas gracias. Mira, la paradoja que vemos en todo esto, en el caso Rushdie y en los versos satánicos en particular, está en que ya no importa su literatura. O sea, esta es la paradoja desde mi punto de vista. La importancia de los versos satánicos no es que sea una buena o mala novela. Ya no entra una discusión literaria o crítica de esa novela de Rushdie. La importancia de los versos satánicos es que exista en este mundo y que lo podamos leer y que lo podamos tener al libro. El hecho de que no exista es porque ha ganado un fundamentalismo que lo quería prohibir. Entonces, que el libro siga vivo de alguna manera es como, ¿se acuerdan el cuento de Borges, Tlon Ubar Orbistor Tertius? El objeto metálico del final que aparece en la realidad, ¿no? Ese objeto, el cono pequeñito, pero muy pesado, que no se podía sostener con la mano. Bueno, eso parecía que no existía, que solo existía en la enciclopedia o en ese mundo aparentemente literario inventado, ¿no? Pero no, el objeto aparece en la realidad al final del cuento, y eso es lo que le hace trascendencia. Yo creo que los versos satánicos es como ese objeto. Necesita estar en este mundo por haber estado amenazado, por haber estado censurado, por haber estado prohibido y por supuesto por el riesgo de vida que corre su autor, ¿no? Entonces esa paradoja que se da ante la literatura, yo siento que podemos juzgar, leer, criticar desde distintos aspectos todo el resto de la obra de Rushdie, excepto ese libro, porque ese libro, por más malo que sea, que no lo es, por supuesto, pero puede ser un panfleto horrible, impresentable, ilegible, merece estar y merece que todos lo tengamos y merece que todo lo tengamos en la biblioteca y lo leamos, ¿no? Por supuesto no es nada de eso, es un gran libro, ¿no? Pero esa es la gran paradoja que yo veo en esta situación, Julieta, porque creo que es ahí donde debemos posicionarnos en la defensa verdadera de la obra de arte, ¿no? De las obras de arte en general, ¿no? Y en este caso en particular de esta novela. Sí. Perfecto. Voy a hacer una grosería y voy a quitarle la palabra a Pedro para ver a Aurora porque la vi haciendo así. Perdón, Aurora, que es la crítica y especialista. Sí, perdón, sí. Pero es una paradoja. Y ahorita regresamos contigo, Pedro. No pasa nada, me da igual en qué orden podamos intervenir. Simplemente ante la pregunta que lanzaste, Julieta, me gustaría decir tres cosas. Creo que, en primer lugar, respecto al tema de la censura, por supuesto, es grave y es inaceptable.
pero cuando Pedro habló de esta otra variante todavía más retorcida, que es la de la autocensura, cuando esto se integra y los artistas eligen o deciden o se resignan a autocensurarse, entonces estamos en un territorio todavía más grave, porque ya más allá de si el censor está vigilando o no, nos convertimos en censores de nuestra propia escritura y del pensamiento y de la libertad de expresión. Entonces, eso me parece ya como el grado todavía más espeluznante de esto que ya de por sí es muy grave e inaceptable. La segunda cosa que quería comentar es que qué bueno que ha salido a colación durante la mesa el elemento del humor, la risa, el humor negro, la ironía. Es decir, la ironía es un rasgo de inteligencia, es una estrategia de escritura, pero también es una estrategia más allá de la literatura, ¿no? Es una manera de aproximarte al mundo, de decodificarlo, de comunicar, de abrir posibilidades interpretativas y también de escapar de los fundamentalismos, porque quien ironiza y quien usa el humor relativiza, y entonces ya no podemos estar en este mundo donde cualquier declaración es absoluta, eterna, incuestionable. Y por último, quería agregar que, por supuesto, este momento más que nunca es el momento para promover la obra de Salman Rushdie. Es decir, creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos la obligación, la responsabilidad ética, más que nunca, de enseñarlo, de hablar sobre su obra, sobre su escritura, de publicar sobre sus textos, porque esa es la manera, esa es la trinchera desde la que nosotros contribuimos y nos ponemos de pie para decirle también a Rushdie, por favor, Salman, ponte de pie porque te necesitamos. Gracias. Perfecto. Adelante, Pedro. Tienes que poner el audio. Creo que Gastón y Aurora han dicho dos cosas que son fundamentales y que a la luz de lo que ha pasado en estos últimos 30 años son más fundamentales. Ya hablaba yo de la autocensura, pero yo también hablaba de esta idea actual de que, por ejemplo, un hombre no puede escribir sobre una mujer no puede escribir sobre un hombre, una persona LGBTQ no puede escribir de una persona heterosexual, una persona de determinada etnia tampoco puede escribir sobre determinadas cuestiones étnicas o raciales. Baldwin, el gran escritor negro, se reiría de nosotros si oyera esto de qué pasa en este momento. Hay una escritora filipina que yo les recomiendo mucho, que acaba de sacar este libro, que se llama How to Read Now, Elaine Castillo. Es la autora de una novela brutal que se llama America is not the Heart. Y a ella la utilizó. Este es un libro muy interesante, porque es un libro de ensayos, mitad ensayo, mitad memoria, en que se da cuenta cómo el establishment literario la usa. Ella es una gran lectora, viene de un padre filipino que, por cierto, era cuidador de un edificio en California y le dio a leer a Joyce, a Proust, a Conrad. Y ella habla desde la libertad absoluta de poder leer como mujer a todos los autores y de poder incorporarlos a su literatura. Y cómo, en cambio, la industria editorial también la usa porque es filipina, ¿no? La novela le va muy bien, hace una serie de giras y entonces el libro es muy interesante para lo que estamos discutiendo, porque muchas veces cuando creemos que la gran libertad nos viene por decir, no, esto no es posible, vamos a cancelar a alguien porque hace esto, en realidad estamos usando un argumento que viene del capitalismo más brutal. Para vender, dividámonos, para vender hay cotos vedados y forma parte del, curiosamente, del poder editorial, lo contrario de lo que estamos hablando. Y ella se da cuenta, y por eso este libro, que es un libro que acaba de salir hace 2 semanas en Estados Unidos, es fundamental. Yo quería, un poco en este homenaje que hace Aurora de decir hay que leer a Rushdie, leer un momentito, solo un momentito muy breve de los versos satánicos para que vean de dónde viene. Adelante, adelante. Aurora, que es la gran crítica que sabe perfectamente algo que acaba de publicar, de hecho, Rushdie, un libro donde reescribe el Quijote como road movie entre moteles y es una especie de entre homenaje a Nabokov y Lolita y a El Quijote. Pero él viene de esas dobles tradiciones, de un gran lector del Quijote, pero sobre todo de Tristram Shandy y de Joyce. Es un escritor que asume su condición anglófona
Y siempre que se habla de Rushdie y del realismo mágico, se habla del realismo mágico y de su influencia de García Márquez, pero no de estas influencias del humor del Tristram Shandy, de Lawrence Stern y del humor inglés, que viene, es creo más fundamental. Y él hace, yo también les recomiendo mucho a todos los que nos están viendo, que lean el artículo del obituario del New York Times que él hace de García Márquez sobre el realismo mágico. Porque él dice, lo más importante del binomio realismo mágico no es mágico, es realismo. Y nos da una lección de técnica literaria brutal que también la da dentro de este fragmentito que les voy a leer sin abusar del tiempo, pero creo que darle la palabra a Rushdie es fundamental. Y dice, a ver, y como dijo Aurora, le cambia los nombres a todo, ¿no? Entonces, a veces mientras duerme, Gibreel se siente dormir fuera del sueño, se siente soñar que sueña, y entonces llega el pánico. Oh Dios, exclama, oh todo Dios, a la Dios, estoy perdido, pobre de mí. Tengo cascada la cesera, estoy completamente loco. Un babuino chiflado, una cabra, lo mismo que sintió él, el comerciante, la primera vez que vio al arcángel. Pensó que estaba pirado, quiso tirarse de una peña, desde una peña muy alta, una peña en la que crecía un loto desmedrado, una peña tan alta como el techo del mundo. Ya viene, ya sube por el monte Cone, camino de la cueva. Feliz cumpleaños, hoy cumple 44. Pero aunque allá abajo a su espalda la ciudad bulle en fiestas, él sube solo. No hubo para él traje nuevo de cumpleaños, bien planchado y doblado al pie de la cama, hombre de gustos ascéticos. Qué extraño tipo de comerciante es este. Pregunta, y esta es la parte más interesante de esta cita, pregunta, ¿qué es lo contrario de fe? No es descreimiento, excesivamente definitivo, cierto, terminante. En sí es una forma de creencia. La duda es la condición humana. Pero en la angélica, a medio camino entre Alá Dios y el Homo Sap, ¿dudaron alguna vez? Sí, un día, desafiando la voluntad de Dios, se escondieron debajo del trono para murmurar, osaron preguntar cosas prohibidas, antipreguntas. ¿Es lícito qué? No podría cuestionarse. Libertad, la vieja anti. Él los calmó, naturalmente, utilizando artes empresariales a lo divino, los halagó. Vosotros seréis los instrumentos de mi voluntad en la tierra, de la salvocondenación del hombre y demás, etcétera. Y en un abrir y cerrar de ojos, fin de la protesta, adelante con las aureolas y vuelta al trabajo. A los ángeles se les apacigua con facilidad. Conviértelos en instrumentos y tocarán la música que quieras. Los humanos son más duros de pelar. Todo lo dudan, incluso lo que está delante de sus propios ojos y detrás de sus ojos. Aquello que cuando les pesan los párpados desfila por dentro. Los ángeles, lo que se dice mucha voluntad, no tienen. Voluntad es discrepancia, no sumisión, disensión. Está buenísimo y eso nos ayuda también a pensar en la forma en la que este escritor ha enfrentado, y esto es algo que me gustaría que ustedes también recalcaran en el tiempo que nos queda, la forma en la que él ha enfrentado esta situación. Por varias de las razones que ustedes han dicho, en parte porque se ha dado cuenta, porque es un tipo muy inteligente, es muy obvio cuando uno lo lee, que también se ha vuelto una persona famosa, no por lo que escribe, sino por lo que ha pasado. Es decir, por la fatua que cayó sobre él y que puso un precio a su vida, a su cabeza, digamos, ¿no? Pero aún así ha sido, y bueno, y también ha sido como muy claramente perseguido y debe haber sido algo terrible. Está en su autobiografía y lo ha dicho en entrevistas, se ha sabido, ha tenido una vida personal complicada, ¿no? Por decirlo menos. Pero él dijo cuando estuvo en su primer visita a México, él dijo, si alguien trata de callarte, grita. Y eso es algo que me gustaría que ustedes apuntalaran. ¿Cómo es que su forma de enfrentar esta situación ha sido algo notable? ¿Cómo podemos leer esto? ¿Y qué es lo que ustedes, a su juicio, ha hecho Salman Rushdie? Más bien lo que a su juicio ha hecho Salman Rushdie para enfrentar esto. ¿Cómo es que ha gritado? Yo creo que el elemento del humor que han señalado tanto Pedro Ángel como Aurora es fundamental. Como vimos, se convirtió en un mito, ¿sí? También en un personaje pop del que se hablaba en Seinfeld, se hablaba de él, YouTube le escribía canciones, los Simpsons también lo referían, y él tiene hace 3 años más o menos, creo que tiene la máxima participación humorística hilarante con Larry David en Curb Your Enthusiasm.
este programa delirante que no sé si conocen, que está en HBO, donde Larry David, que es el creador de Seinfeld, personaje Larry David, está haciendo un musical que se llama Fatwa, sobre la vida de Salman Rushdie. Entonces, por supuesto, Irán le declara la fatwa a Larry David, y bueno, empieza a esconderse y tal, y dice, ¿con quién puedo hablar de esto? La única persona en el mundo con la que puedo hablar de este tema es con Rushdie. Y va y lo visita a Rushdie a su casa, y Rushdie sale en el programa, y dice, no te preocupes, es la mejor época de mi vida porque nunca he tenido tanto ligue, tantas mujeres como durante la... Entonces se ríe constantemente de él mismo y de la situación. Bueno, yo creo que eso y esa manera de vivir, que a pesar de estar clandestina prohibida durante mucho tiempo, lo podemos leer en ese libro de ensayos, Pásate de la raya, ¿no? Cuando sigue al Tottenham, ¿no? Su equipo de fútbol. Exacto, lo sigue apasionadamente, escondido, ya no puede ir a la cancha, cuando puede vuelve, pero bueno, creo que no ha vuelto, digamos, antes iba, pero yo creo que esa ha sido la principal postura, ¿no? Tratar de seguir escribiendo con todo el talento que tiene, libros maravillosos, menos maravillosos, de todo tipo, por supuesto, pero a pesar de haber estado escondido en una casa, con un seudónimo, con todas las complicaciones familiares y de amigos, él no se dio a la idea de libertad y de la buena vida en el mejor sentido, ¿no? En el disfrutar la vida a partir del humor, el fútbol, las buenas comidas, las novias que ha tenido, porque sabemos que ha tenido un montón de novias también en esta época. No quiero decir, sin frivolizar absolutamente nada, esa fue su apuesta, de seguir viviendo una buena vida, y me parece que eso es lo que lo mantiene en el cariño también de la gente, ¿no? ¿Qué opinas, Aurora? Sí, justo, yo estoy de acuerdo, creo que ante la amenaza de muerte, Rushdie respondió con la visibilidad del cuerpo y la visibilidad del corpus, de la obra literaria, y esa apuesta es valiente, y además es un posicionamiento estético y político, ¿no? El cual sostiene hasta el día de hoy, en estos momentos en el hospital, donde ya está, donde ya puede hablar, ya está articulando, se ríe y sigue diciendo, sigo apostando por la libertad de pensamiento y por la libertad de expresión. Entonces está clarísimo que no se va a dejar intimidar. Y ahora que daban estos ejemplos de sus participaciones en más de un ámbito, me vino a la cabeza que una de las películas de Bridget Jones, él es el ginecólogo, ¿no? Tiene esta aparición como de 30 segundos, como el ginecólogo que de repente voltea y entonces la cámara enfoca el rostro, y bueno, quien captó, ¿no? Que es Salman Rushdie. Es decir, incluso se ha permitido la libertad de jugar o de ironizar la figura del intelectual, como este ser así en la torre de marfil, solemne, siempre meditando sobre las preguntas más trascendentales de la existencia, ¿no? Y salpicar su figura autorial de estos otros elementos que también son parte del Rushdie como figura pública. Y por último, yo diría que a veces algunos lectores se sienten un poco intimidados ante la narrativa de Rushdie, porque algunas de las novelas no son particularmente fáciles de leer. Alguien que todavía no haya empezado a leerlo, yo le recomendaría el libro Harum y el mar de las historias, como una puerta de entrada a la escritura de Rushdie amable, digamos, porque es más accesible, y cuando digo accesible lo digo en el mejor sentido del término. Rushdie nunca subestima a sus lectores, aunque este libro se ha un poco anunciado o comercializado como ejemplo de literatura infantil y juvenil. Bueno, o sea, es como cuando Oscar Wilde escribía literatura infantil. O sea, Rushdie nunca cede, nunca baja la vara de un cierto nivel. Y este libro es hermoso por muchas razones. Uno, porque es una defensa del arte de narrar, y dos, porque el propio Rushdie, ya estaba contando Gastón hace un momento, ¿no? Pues todo este tiempo que tuvo que vivir a salto de mata, que se tenía que mudar de casa o de ciudad cada 24 horas o cada 48 horas en el momento más grave después de la declaración de la fatwa,
por supuesto que esa situación le provocó, entre muchos otros problemas, un bloqueo de escritor. Y durante casi 2 años no pudo escribir. Y el libro, él ha declarado en varias ocasiones que el libro que lo curó de ese bloqueo de escritor fue Harum y el mar de las historias. Entonces, que para él es un libro especialmente entrañable porque fue el libro con el que dijo, sí, todavía soy escritor, todavía puedo escribir novelas a pesar de todo esto que está sucediendo. Y además fue un libro que escribió para su hijo, que todavía era muy jovencito, y quien le había dicho, oye papá, ¿algún día vas a escribir una novela que yo pueda entender, que yo pueda leer? Y entonces le regala a su hijo desde la distancia, desde la imposibilidad de verlo, Harum y el mar de las historias. Así que se los recomiendo como una ruta de inicio si es que todavía no han empezado a navegar por la narrativa de Rushdie. Pedro. Yo creo que esta distinción que él mismo ha hecho y que es parte de ese humor entre la figura pública que puede estar en el jet set, ser novio de Olivia Wilde o de las más hermosas modelos Padma Lakshmi. Padma Lakshmi. O sea, no, eso es como aparte. Él mismo ha hecho un juego de todo eso, ¿no? De su vida de jet set, de aparecer con smoking en Nueva York. Pero lo que yo quiero ponderar es que no deja de ser terriblemente irónico, pero de una ironía brutal, que haya sido en Estados Unidos y no en Inglaterra donde haya ocurrido el atentado. Que él haya venido a vivir a Nueva York como parte de ese proceso de decir, ok, ya quiero vivir en libertad, y que en este nuevo Estados Unidos absolutamente polarizado, destruido por los fanatismos y por Trump, haya sido donde haya ocurrido el atentado. Que un muchacho que nació en California de origen libanés, que ahora viva en New Jersey, haya viajado escondido, dormido toda una noche escondidas, que no haya leído a Rushdie y que considere que es válido, independientemente de la fetua y del lado musulmán, que es válido atentar contra la vida de una persona, forma parte de este nuevo Estados Unidos y por lo tanto de este nuevo orden mundial terrible. No debemos de dejar de ponderar que si bien, y Gastón lo decía, es increíble, tantos años, más de 3 décadas, donde no se había realizado la ofensa, incluso, o la amenaza, incluso se subió la recompensa o estas estupideces, ¿no? De la cabeza de Rushdie. Y que haya ocurrido en Estados Unidos, en un lugar además cerca de Nueva York que está dedicado a la libertad y a la intelectualidad, habla de este momento que no es solo de Estados Unidos donde yo vivo, sino del mundo, donde es todavía más perentorio, todavía más importante defender la libertad absoluta, y agrego el término absoluto junto a libertad, la libertad absoluta, que es la libertad de decir lo que queremos decir, desde donde lo queramos decir, sabiendo que podemos ofender. Estos 3 términos son los términos fundamentales de la ecuación Rushdie, más allá del caso Rushdie. La ecuación Rushdie, como diría Lampaux para Borges, ¿no? El factor Borges. El factor Rushdie es, debemos de poder seguir siendo absolutamente libres para decir lo que queramos decir, desde donde lo queramos decir, sabiendo con responsabilidad que podemos ofender y asumiendo la responsabilidad de ofender. Y así, también confiando... Adelante, Aurora. También confiando en la capacidad de los lectores o las audiencias para disentir y para juzgar y para dialogar con el material que se está proponiendo, que no tiene por qué ser aceptado con una actitud acrítica, ¿no? Tal cual, lo que decíamos con Charlie Hebdo, puede causarte gracia o no ese periódico francés, pero nadie puede dudar del poder de su existencia y que debe estar, ¿no? Bravo, Pedro, porque yo también creo eso que dices, en este caso el factor Trump, creo que estamos viviendo un nuevo orden muy peligroso, que además está condimentado por algo que también decíamos, que es el componente identitario, ¿no? Los creo nacionalismos. Que hay una generación, un clima de época terrible, casi le llamaría fascismo identitario, donde toda definición y visión del mundo es del grupo al que yo pertenezco, lo definas como lo quieras definir, ¿no? Entonces ese grupo identitario es el que genera estos peligros de odio, de discriminación, y llevado a un extremo, por ahora algunos cancelan, pero
en el extremo de esto es el fundamentalismo y las amenazas y los asesinatos, ¿no? No se nos Ahora- olvide que Rushdie tuvo una discrepancia enorme con el Pen Club, su propia organización de la que él fue presidente, Sí. precisamente por Charlie Hebdo y Exacto. por defender la libertad absoluta de expresión. ¿Y quién estuvo con él? Probablemente la mujer que mejor ha hecho la alegoría de este mundo contemporáneo, que es Margaret Atwood en El cuento de la criada. O sea, los otros escritores se pusieron del lado de los censores y diciendo de alguna manera que nos tenemos que autocensurar y que hubo un error por Charlie Hebdo de hacer esto y que se extralimitó. Y Rushdie fue muy claro, ningún artista que es artista serio se extralimita. Ahora, asume las consecuencias de haberlo hecho, pero no se extralimita. Es el lector, como decía Aurora, es el público el que debe discernir. Muchas veces con este tema woke y con este tema, digamos, de las identidades, el gran problema es que por eso digo que es el capitalismo el que ha generado esto, porque hay toda una idea de que son las instituciones de poder las que tienen que defender esas identidades. Y entonces le quitas agencia a la mujer como mujer, le quitas agencia a un feminismo verdaderamente serio, le quitas agencia a una persona trans. Camila Sosa, por ejemplo, si estuviera aquí en la mesa con nosotros, se reiría de una lectura woke del trans, ¿no? Una persona que ha hecho una literatura valiente, brutal, maravillosa, desde su identidad. Eso no quiere decir, pues... Camila Sosa Villada, para quien nos está viendo ahora, tenemos que nada más mencionar su nombre completo. Una genio. La novela Las Malas. Las Malas. Genialidad Increíble. total. Genialidad brutal. Y ella estaría totalmente, yo creo, de acuerdo con nosotros. No puedes tú desde la identidad propia censurar la posibilidad de agencia de esas identidades a través de la idea de que nosotros todos tenemos que proteger a los demás. Cuando la literatura no está hecha para protegerla, la literatura o el gran arte está hecho para perturbar. Quiero perturbar la paz de otro, decía Pablo Palacio, el gran escritor ecuatoriano, ¿no? Quiero perturbar la paz de otro, sino ¿para qué escribo? Ahora que estamos en esta Inquietar. cosa ya súper candente, tengo que decirles que el tiempo está como muy encima de nosotros, pero no estamos terminando porque vamos a darle la palabra a la gente que nos está viendo y vamos a poder retomar algunas de estas cosas. A lo mejor a todos los que nos están viendo y escuchando les decimos que a lo mejor nos tomamos 10 minutos adicionales porque ya pasó el tiempo que originalmente habíamos dicho, pero esta charla estaba buenísima y no la queríamos parar. Vamos a empezar con Ana Elena Obando, Gustavo Solórzano Alfaro. Dicen que algo tan realista no es la libertad. No entiendo muy bien esta pregunta, pero dice, en línea de lo que señala Palou respecto a la tradición de humor muy de la literatura inglesa, me vino a la mente Monseñor Quijote de Graham Greene. Dice Fanny Cervantes, leer a Rushdie es la mejor forma de celebrar la libertad. Eso nos lo han dicho en varias ocasiones. También nos dice Héctor Brambila que están disponibles todos sus libros ahora y que hay que leerlos ya, que hay que leer los versos satánicos. Y Laura Dueñas Cutolenc dice una manera importante de no aceptar esta censura, además de expresar nuestro profundo desacuerdo con el atentado, es comprar y leer a Salman Rushdie. Kindle tiene todos sus títulos en inglés y algunos en español. De hecho, Rosa Montero, hace no mucho, dijo, la escritora Rosa Montero, que había que leer a Salman Rushdie. Sonia Luna dice, saludos a mi estimado maestro, nunca olvidaré que fue mi maestro. Yo creo que es para Pedro o para Gastón. Me encanta que Pedro hable del humor, dice Beatriz Salas. Quizás es lo único que no se perdona. Dijo, una sátira vale más de 1,000 millones de ofendidos y el día que lo olvidemos no habrá más risas. Saludos desde Chuac, Sinaloa. Nos están saludando también de la República Dominicana. Tikis Friedman también nos manda saludos. Saludos desde Morelos, Puerto Rico. Por ahora son todos los comentarios, creo. Entonces tenemos como 3 minutos más para poder cerrar. ¿Por qué no retomamos un poco de este tema? Edgar Cabrera dice, en este sentido, Occidente tiene la mejor libertad de expresión. En términos prácticos, una cuestión que no sucede en otros lados. Es decir, en Oriente no hay esta libertad de expresión que hay en Occidente. Yo creo que ahí también hay una
como una fantasía de qué significa la libertad de expresión total, aparentemente total, que hay en Occidente, ¿cierto? Un poco lo que tú estabas diciendo, Pedro, iba por ahí, está en realidad dirigida a veces por el mercado, por ejemplo. Y, por ejemplo, imagínense quién se autocensura más si no son las nuevas productoras de Hollywood, Netflix, Amazon, incluso en las representaciones, en las formas de representación actoral, etcétera. Yo creo que obviamente hemos ganado mucho en términos de libertades y de posibilidades después de Me Too. Yo no niego, digamos, todo lo que ha provocado el fenómeno, incluso en la industria televisiva, en la industria cinematográfica, en la industria editorial. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos empieza a haber ya un fenómeno de mucha mayor visibilidad de escritoras y escritores chicanos, chicanex, y de escritores que escriben en inglés, pero desde una perspectiva hispana, algunos de ellos buenísimos. Mexican Gothic, por ejemplo, una novela que yo les recomiendo muchísimo. Empieza a haber pues un fenómeno donde las editoriales se voltean y empiezan a ver que todos estos autores que estaban relegados a editoriales independientes, que no tenían peso, que no podían existir porque no formaban parte del mainstream, son reconocibles. Pero esa es la gran enseñanza de esta autora, de Elaine Castillo. Soy reconocible porque soy filipina, vivo en California y te uso como parte del mercado y te construyo. Y dice ella, oye, yo leí de niña, a los 14 años por mi papá, a Proust, soy una lectora brutal, conozco la literatura occidental, no soy una escritora exótica filipina, ¿no? Soy una señora formadísima, que estoy más formada que, por cierto, el 90% de los escritores norteamericanos, ¿no? Por cierto, en Estados Unidos, cuando uno va y participa como escritor mexicano, por ejemplo, mucha gente te pregunta, ¿y por qué leíste a Proust? ¿Y cómo es que ustedes leen a Joyce? O sea, lo que es un fenómeno bastante absurdo desde nuestra perspectiva, porque nosotros, como decía Piglia, somos escritores estrávicos, tenemos un ojo en Occidente y un ojo en América Latina, y desde ese estrabismo es que hemos escrito toda nuestra historia literaria. Desde que Sor Juana jugó con Góngora hasta nuestros días. Entonces, tenemos esto que es otra libertad, y yo por eso no estoy tan de acuerdo con este comentario de Edgar, qué bueno que lo mencionas, Julieta, en el sentido de que haya más libertad en Occidente que en Oriente, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento en Occidente brutalmente de censura, de autocensura, y el ataque a Rushdie no ocurrió en una de sus visitas a otros lugares, ocurrió en Estados Unidos, donde él vive y es un ciudadano. Por un lado es Sir Salman Rushdie y por otro es un ciudadano norteamericano, ¿no? Y no se nos olvide que él era uno de los golden boys de la literatura inglesa, en el momento en que surgieron Ian McEwan, Martin Amis. Él estaba en el mismo nivel y nadie decía, este es británico-indio, ¿no? Era uno de los 3, 4, Graham Swift, uno de los grandes escritores. Julian Barnes. Y Julian Barnes, por supuesto. Y qué triste que de Julian Barnes y Martin Amis hayamos estado 10 años discutiendo sobre los dientes y la endodoncia de Martin Amis y el pleito con Julian Barnes, y no en cambio de todo lo que ha pasado con el pobre de Rushdie, que es un escritor, un portento de escritor. Yo insisto en eso, ¿no? Yo quiero ahora... Sí, todo sí hay sociedades más libres, ¿no? Podemos nosotros reírnos y correr poco riesgo de que nos mate algún fundamentalista enojado, ¿no? En estas sociedades. Digo, si eres periodista en México, eso es otro tema. Exacto, pero en general podemos ser irónicos y hacer burlas y hablar de diversos temas en esta sociedad, que tendremos otro tipo de sanciones, pero la amenaza de muerte y el asesinato es todavía parte de otras sociedades, ¿no? Vamos a ir a jugar un mundial de fútbol, no pasa nada a esos lugares, pero bueno, creo que aquí hay todavía más libertad, en eso sí, no será perfecta, pero creo que es lo mejor que podemos intentar. Pero aquí, Gastón, justo valdría la pena reflexionar rapidísimo, por ejemplo, en lo que decías hace rato, si las editoriales actualmente harían eso que hicieron cuando se publicó por primera vez en el español. No, porque ahora no publican a alguien que ofenda a alguien de otro grupo identitario, imagínate a alguien que ofenda todo
un país y a todos los Una religión entera, ¿no? Una religión más entera. importantes mundiales, ¿no? Y además no sé si las editoriales querrían, bueno, para empezar, esas editoriales eran independientes todas y ahora ya son parte como de dos Sí, pero no es conglomerados. solo la editorial, es lo que contaba Pedro, o sea, quién está escribiendo una historia que pueda ofender, quién la puede publicar y quién acepta leerla con toda la disidencia posible, una historia que sea molesta y ofensiva. Creo que el clima de época no lo permite. Sí. Aurora, Ninguna de las tres partes. Eso habla también de un contexto de censura, solo que es una censura que opera con otros mecanismos, ¿no? Que Exacto. se manifiesta de otra forma, pero que de todas formas es censura. Y a veces en la sutileza hay un riesgo enorme también, ¿no? Porque parece como que no, pero ahí está. Yo quisiera despedirme, si Julieta me lo permite, leyendo 3 líneas de Rushdie. sí. En un momento en el que Rushdie define a la literatura como la literatura ha intentado abrir el universo, aumentar, aunque sea solo un poco, la suma total de lo que para los seres humanos es posible percibir, comprender y, por tanto, en último extremo, ser. La gran literatura llega hasta los lindes de lo conocido y empuja los límites del lenguaje, la forma y la posibilidad para crear la sensación de que el mundo es más grande, más amplio que antes. Y para mí estas líneas resumen en gran medida lo que Rushdie ha intentado hacer y mucho de lo que hemos estado comentando esta tarde aquí. Perfecto. Pedro, tienes medio minuto para despedirte. No, pues agradecer, creo que ha sido una charla muy interesante. Sigue habiendo, obviamente, lados polémicos y esa es la libertad que nos reúne hoy. Y ojalá, como han dicho en los comentarios, y esto creo que es una de las cosas más relevantes, esta sea una invitación para leer a Rushdie. Más de 100 autores en Inglaterra han estado leyendo públicamente, en Nueva York han estado leyendo públicamente, en plazas públicas a Rushdie durante los últimos 2 días. Es un acto que podría la UNAM emular, es decir, con alumnos, con profesores, salir al ágora, salir a la plaza pública y leer en voz alta a Rushdie como una invitación manifiesto, que decían él, una invitación manifiesto a la libertad. Pero insisto en eso, a la libertad absoluta. La libertad no puede tener adjetivos, o no es libertad. Gastón. Bravo, sí, qué bueno. Yo 2 cosas. Una es, ojalá la inteligencia del mundo mundial no lo sigamos usando de alguna manera a Rushdie como chivo expiatorio y ponerlo, que él se sacrifique por todos nosotros, lectores, creadores, etcétera. Ojalá que no, que podamos ser un poquito de valiente como es él. Y lo último y lo más importante y su gran lección y la gran lección de todos estos genios es que la imaginación siempre va a acabar triunfando, ¿no? Contra cualquier censura, contra cualquier cárcel, contra cualquier amenaza, la imaginación es la libertad absoluta que nos da la vida. Así que con eso me quedo y esa es la lección de Rushdie. Buenísimo. No Nos se quedamos con termina lo algunas humano. cosas. Nos quedamos con algunas cosas en el tintero, pero ya no nos da tiempo. Recuerdo nada más que Rushdie decía, si alguien trata de callarte, grita. Y con eso cierro yo y les agradezco a todos su participación. Anel va a hacer una despedida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Julieta, querida, pero sobre todo gracias, Aurora, gracias, Pedro, y gracias, Gastón, por recordarnos que la literatura, como bien lo dijeron los 3, es un campo de libertad, es un campo que sí, efectivamente, tiene que ver con el disentimiento, con la crítica, pero jamás, jamás con la violencia, ni menos con la cobardía con la que se hizo este horrible atentado en contra de él. Así que sí, efectivamente, Pedro, retomaremos, leeremos y la invitación es, ya nos hizo Aurora algunas recomendaciones sobre por dónde empezar a leer a Rushdie, quien no lo haya hecho, y practicar, Gastón, esta comunidad lectora que siempre defiendes tú y que siempre hablamos, y me encanta que lo hayan traído aquí. Julieta, gracias a ti también, y desde luego gracias a la comunidad universitaria que nos siguió en este espacio para hablar abierta y con la libertad que se necesita en una universidad sobre la literatura y la escritura, que hoy más que nunca es un campo de resistencia, de compromiso y de libertad. Así que ahora sí que por mi raza hablará el espíritu libre de toda censura. Y gracias, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bye. Gracias.